En el mensaje que leyó ayer en Palacio Nacional con motivo de su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que uno de los sellos de la autodenominada Cuarta Transformación era la recuperación de la soberanía energética y el rescate de Pemex, y en ese marco dio una serie de cifras. Vamos a escucharla. El plan estratégico, así como instrumentos financieros desarrollados por la Secretaría de Hacienda, Banobras y Nafinsa, nos han permitido atender los vencimientos de deuda, la deuda a proveedores y garantizar una inversión de 250,000 millones de pesos para este año. Para aquellos que decían que no se invirtiera en refinerías, les informo que gracias a la compra de la refinería Deer Park, a la construcción de la refinería Olmeca, que está operando al 100%, y a la planta coquizadora de Tula, que ya está en operación, Pemex produce cerca de 1,200,000 barriles diarios de hidrocarburos, nada menos y nada más que casi 3 veces más de lo que se producía en 2018. Bueno, pues estos datos sorprendieron a muchos, o son datos excesivamente optimistas, o bien son otros datos. Pero en todo caso vamos a preguntarle a un experto, a Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC, experto en energía, pues qué le parecieron estas cifras. ¿Cómo estás, Gonzalo? Querido Pascal, muy buenos días. Qué gusto platicar contigo. Bueno, si quieres vamos paso a paso. ¿La refinería de Dos Bocas está produciendo al 100%? No, de hecho, ahí la mandataria, para variar, tiene otros datos. De hecho, apenas la semana pasada la refinería de Dos Bocas tuvo un apagón generalizado que se extendió prácticamente 5 días de la semana pasada. Hemos visto de que sigue en pruebas el segundo tren de operación, y si bien con la entrada del gas natural en el mes de mayo ha tenido un levantón importante en la refinería, todavía siguen sin poder echar a andar bien en la parte de las coquizadoras, donde ahorita todavía no mantienen ningún tipo de producción. ¿Cuánto produce Dos Bocas, de acuerdo con cifras oficiales? De acuerdo a las cifras oficiales, y de nuevo esas son las cifras del mes de julio, se están produciendo alrededor de 150,000 barriles de productos. De ellos, la mitad es prácticamente diésel, la otra, pues digamos casi mitad tiene que ver con gasolinas. Sin embargo, llama muchísimo la atención, Pascal, que efectivamente la planta no produce combustóleo, y es muy curioso porque la planta sí va a generar algo de combustóleo, del cual va a salir toda una mayor proporción de gasolina y diésel. Dado que ni siquiera ha empezado las pruebas de la planta coquizadora, pues luce prácticamente imposible que hayan ya llegado al 100% de la operación. ¿Cuál era el máximo que se proponía producir Dos Bocas cuando fue concebida? Bueno, tiene una capacidad de diseño de 340,000 de procesamiento de barriles de petróleo crudo, de los cuales hay algunas cifras bastante optimistas de la entonces secretaria Rocío Nale. Nos decía que iba a dar cerca de 150,000 barriles de gasolina y poco más de 100,000 de diésel. Obviamente son cifras que nunca tuvieron ningún sustento en la realidad. Hablar, por ejemplo, de cerca de 100,000 barriles en gasolina y poco más de otros 100,000 barriles en diésel, eso ya lucía muchísimo más acorde a la realidad. Obviamente una variedad de otros productos como gas LP, combustóleo, asfaltos, querosenos, toda una variedad de otros productos. Bueno, podríamos decir entonces, para simplificar, que está más o menos a la mitad de su meta. Exactamente, lo cual es algo bastante positivo, es parte del proceso, sí. No se iba a dar de la noche a la mañana, ha venido teniendo un levantón importante, como decía, desde el mes de mayo, cuando ya llegó el gas natural de forma confiable y segura a la planta. Bueno, y por otro lado, la presidenta habla de 1,200,000 barriles de hidrocarburos producidos en refinerías de Pemex. Bueno, primero creo que tendría que ser petrolíferos, no hidrocarburos, pero en todo caso, ese 1,200,000 es una cifra basada en datos reales. No, qué bueno que me haces esa pregunta, Pascal, y no hay forma en que esa cifra, de algún lado la tuvo que sacar la presidenta, y esa cifra, por desgracia, no corresponde con los datos que ofrece el propio Pemex. Cuando nos damos cuenta de que hablamos de la producción petrolera,
Pemex tiene alrededor de 1.370.000 barriles, poquito más de 200.000 barriles de otros condensados. Cuando hablamos, por ejemplo, de refinados, nos damos cuenta que si sumamos las 7 refinerías, ya incluyendo a Dos Bocas, estamos alrededor de 1.000.000 de barriles. Y toda la capacidad de proceso, incluyendo Deer Park, que son 330.000, pues nos colocaría en una cantidad que pues simplemente no corresponde a lo que dijo la mandataria. Habiendo dicho, y eso es muy importante, que Deer Park todavía al día de hoy, Pascal, se ubica ahí en Deer Park County, allá en Texas. Así que pues los números no corresponden a lo que dijo la mandataria. O sea, lo de Deer Park, aunque sea de Pemex, se considera importación. Es correcto. Y es importante incluso mencionar que el producto físico que sale de la refinería de Deer Park no viene hacia México. La gran mayoría se queda en Estados Unidos por los compromisos contractuales que tenían ya desde la compra de la refinería. Ahora, si sumamos todo lo que se produce en México frente al consumo en México, vamos a hablar de gasolinas nada más para simplificar. ¿Qué porcentaje de las gasolinas se producen en México y qué porcentaje se importan? Qué buena pregunta, Pascal. Esos datos sí los tenemos muy rápidamente aquí a la mano. México, en uno de los meses más buenos que hemos tenido, más productivos, que es el del mes de julio, producimos cerca de 360.000 barriles diarios, cuando el mercado en condiciones normales es de poco más de 800.000, lo que significa que estamos importando más del 60% de nuestras gasolinas. Alguna cifra bastante similar a lo que vemos en el diésel y un poco mayor, sí, considerablemente mayor en términos de la turbocina. Bueno, pues esos son son datos de Pemex, ¿verdad, Gonzalo? Para que no haya duda. Desde la base de datos interna del propio Pemex, estas son las cifras que ofrece al público y a sus inversionistas. Bueno, Gonzalo, pues siempre un gusto conversar contigo, te agradezco mucho. Por supuesto, Pascal, un abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, Gonzalo Monroy, director general de GEMEC y experto en energía.